el lunes miramos acerca de la historia de la apostasía, mirando desde en el 4:1 de la carta a Timoteo, que el Espíritu decía claramente que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Lo corroboramos con la historia, cómo es que los hombres empezaron a apartarse, especialmente en el lugar, en el centro de la organización de los ancianos, haciendo distinción entre obispo, anciano, y así sucesivamente hasta el grado de poder adoptar esa organización o postura jerárquica del gobierno del Imperio Romano. Lo hizo la Iglesia del Señor. Bueno, pudimos recopilar algo de historia desde el siglo III, IV, sucesivamente, hasta llegar al siglo XV, XVI, XVIII, finalmente en nuestros tiempos, como aún en el siglo XVIII, XIX, especialmente en el siglo XIX, una vez más apostasía, centralización de fondos, iglesias patrocinadoras, etc. Dijimos como lección, hermanos, para nosotros, de que si no aprendemos de la historia, estaremos destinados a cometer los mismos errores. Bueno, en el martes también miramos ya acerca del modelo. La Iglesia del Señor tenemos un modelo para todo. No estamos perdidos, hermanos, en cómo hacer las cosas. Si ponemos atención especialmente en dos áreas, en el área de la estructura de cada mandamiento, o en el modelo de cómo la iglesia lleva a cabo la benevolencia, la organización, el uso de ofrenda, plan de salvación, el apartamiento, etcétera. Cualquiera cosa que la iglesia haga tiene un modelo a seguir. Así es que, hermanos, ¿cómo alguien puede defender la verdad si no conoce el modelo? ¿Cómo alguien puede distinguir un billete de $50 en medio de muchos billetes falsos si no conoce la composición del billete original? El día de ayer miramos cómo es también, hermanos, que podemos aprender a través de lo que no es la iglesia, lo que es la iglesia. Miramos ayer lo que no es la iglesia. Y es que, hermanos, ¿por qué es necesario pensar o aprender y predicar sobre el tema de lo que no es la iglesia? Porque es precisamente aquellos que llevaron a la apostasía a la iglesia, convirtieron en lo que no es la iglesia. Una sociedad, hermanos, amigo oyente, oígalo bien, una organización o sociedad totalmente desviada de los propósitos espirituales. Dijimos que no es un club social. Hoy en día hay tanto involucrado el evangelio social en la iglesia del Señor. Dijimos, hermanos, que no era no solamente un club social, sino que la iglesia misma no son las paredes del edificio, partiendo desde algo simple. Cuando usted escucha a alguien que se ha apartado de la verdad, le llamará al edificio o al lugar de adoración o lugar para servicio de adoración, le llamará la iglesia. Alguien se sonrió cuando le dije que un hermano me dijo, es que, hermano, no puedo ir con usted al café el sábado porque vamos a aspirar la iglesia el sábado. Dije, bueno, ok, así hablan los que han llegado a la apostasía. Así es que, hermano, lo que la iglesia no es. Hoy miraremos ahora a continuación algunas señales de apostasía en nuestros días. Algunas señales de apostasía en nuestros días. Y quiero decir, hermanos, a lo siguiente, porque dije que gracias a Dios en los primeros siglos, después de la apostasía, podemos aprender de la apostasía a través de la historia por hombres que escribieron. Hombres escribieron. Decía que antes de la tecnología moderna, hoy en día, hermanos, no había proyectores, no había algo para grabarlos, no había página web. Y hoy en día sé que esto, hermano, va a durar por la posteridad, no sé por cuánto tiempo y cuántos cambios vengan cuando nosotros ya no estemos, hermano. Pero una cosa es, y sé que estas lecciones van a perdurar por los tiempos. Tuve a un hermano amado, muy amado, hermano en el estado de Alabama, un hermano evangelista que les he hablado y que lo mantengo en mi corazón, que escribía las lecciones. No había en ese tiempo proyector. Después llegó el proyector, aquel que ponía usted las diapositivas, ¿verdad? Y lo quitaba, aquel antiguo. Y, hermanos, un nieto de él sacó los escritos de sus sermones y los publicó en la página web. Ahora yo puedo mirarlos ahí, recordarlos, sus sermones. Bueno, quiero decir ahora esto.
Hermano, el señor Stone, el señor Campbell, el señor también Martín Lutero y muchos hombres que levantaron la voz en el tiempo de la apostasía, fueron hombres que fueron desechados, fueron hombres que recibieron grande oposición, fueron hombres que fueron grandemente juzgados y criticados y juzgados por todo el mundo en que vivían. Hoy para nosotros son muchas veces son héroes, bueno, para algunos, y son hombres reconocidos que citamos en la historia el lunes. Y quizás lo que hoy en esta noche yo voy a enseñar no se habían recibido entre iglesias que van a escuchar en audio en página web esta lección. Pero quiero hacerlo con todo valor y firmeza, porque es posible que mañana tal vez mi hijo, tal vez mi yerno, y tal vez aún Caleb o Nick, mis nietos, levanten la mano y la voz y digan, eso mi abuelo ya lo había dicho. Eso sucedió. Iglesias que decían que son conservadoras ahora son totalmente liberales. Y levantar la voz y decir, esto no es así. Cuidado, porque la apostasía se repite una y otra vez. Así es que, hermanos, entremos en materia en nuestra lección de hoy. Hay tres cosas básicas, en resumen, de todas las lecciones que hemos visto esta noche. Tres cosas que hacen posible que se aparte de la verdad, tanto una iglesia, iglesias o individuos. Primero, ignorar la historia. Ignorar la historia. Segundo lugar, ignorar el diseño de Dios para la iglesia, tanto como mandamiento o como ejemplo. Y en tercer lugar, ignorar totalmente las escrituras. Cuando hay doctrina de conveniencia, doctrina, hermanos, de hombres, se usan las escrituras y se tuercen las escrituras para apoyar las ideas humanas. Y esto va implícito. Tres cosas básicas, hermanos, que hacen posible que nos apartemos de la verdad. Una vez más, la historia, ignorarla, ignorar el diseño de Dios e ignorar cómo interpretar las escrituras. ¿Puede hoy en día una iglesia local apartarse de la fe en la actualidad? La respuesta es sí. Sí sucedió en el primer siglo, en el segundo o tercer siglo, sucedió en el siglo XIX y siglos antes, puede suceder, hermanos, amigo oyente, hoy en día. Ahora bien, ¿cuáles son algunas señales de que esto puede suceder? A continuación, hermanos, quisiera enumerar algunas solamente, porque son muchas. Y que quiero explicar que si se logra detener la apostasía, es gracias a que sabemos los linderos, las líneas que no debemos de cruzar, la historia que no debemos repetir y las escrituras que no debemos torcer, será gracias a Dios a tiempo que podamos hacerlo. Y no implica que sea apostasía, pero pueden y es el principio de la apostasía. Así es que, hermanos, ¿cuáles son algunas señales que están hoy en día presentes en muchas iglesias locales? También quiero decir a continuación que, hermanos, es posible que algunos hermanos de ustedes digan, hermano, pero eso no puede suceder. Lo que voy a hablar ahora está sucediendo. Conozco la frontera de Estados Unidos, un poco hacia el norte de Estados Unidos, del norte de México hasta el sur de México, frontera con Guatemala. A través de los 90s prediqué en Guatemala varios años. Desde luego no fui a vivir allá, pero iba y venía. Así que conozco, hermanos, algo de historia y conozco sucesos claramente entre iglesias locales, hablando de hispanos. Así es que en base a eso me refiero a lo siguiente. Hay una fuerte inclinación a imitar a los demás. Y eso es muy peligroso. Una fuerte influencia, muy fuerte. Y hermanos, imitar es malo, no. Cuando imitamos las cosas buenas. Recuerda aquella carta pequeña en el Nuevo Testamento, al final de las cartas, que dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Demetrio habla por la verdad, pero Diótrefes no. ¿Se acuerda de eso? Así es que imitar, hermano, no es malo. Pablo dijo que me imiten a mí como soy imitador de Cristo. Pero cuando la iglesia imita todo y no discierne entre lo bueno y lo malo, hay un gran peligro. Mira a continuación en la historia del antiguo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, en Deuteronomio 17, 14 y 15, Jehová Dios provió o miró antes de tiempo esto, que le habían de quitar como único guía y que buscarían cuando miraran a otras naciones que tenían un rey,
buscarían también tener un rey terrenal. En el 14 de 17 de Deuteronomio me dice que cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Cuando usted avanza la historia y va a 1 de Samuel 8, 1 al 7. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Qué soluciona esto? Lo que habían visto. Verso 5, le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué sucedió? Samuel se molestó, justamente. Y dice el 6 que no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Qué le dijo Dios, hermanos, a Samuel? Samuel, no te molestes. No es a ti, es conmigo. Verso 7. Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿De dónde tomaron eso, hermanos? La gran influencia de imitar a las demás naciones. Eso es. Y por eso digo que hoy en día en las iglesias locales, hermanos, no es la excepción. Hay una fuerte inclinación por imitar a los demás. Si nos vamos, hermanos, al tercer siglo de la historia de la apostasía, eso precisamente llevó a los ancianos a organizarse de la misma manera que se organizaban el Imperio Romano. Eso es exactamente. ¿Por qué no de otra forma? Porque así los romanos estaban organizados. Empezó a mezclarse lo que era el Estado y la iglesia. El aspecto espiritual con lo político, en otras palabras. Eso es lo que sucedió. Imitar. Así que, hermanos, ellos abandonaron el modelo de que cada iglesia local debía tener sus ancianos y sus diáconos en cada localidad. ¿Y cuáles son algunas, como decía, algunas imitaciones, consecuencia de esa gran influencia que existe hoy en día por imitación? Permítanme, hermanos, que hacer una distinción, una división. Lo que miro es que hay algunas cosas que se imitan que son muy inocentes en realidad. Y que es posible que no pasen de ahí por ser algo muy inocente. Pero si no se tiene cuidado, como decía, se van a imitar algunas cosas que ya no son tan inofensivas, de las cuales hablaré en la segunda parte. Note bien algunas cosas que en sí, cuando alguien dice, hermano, está diciendo que esto es pecado. No, no estoy diciendo que es pecado. Pero ¿cómo inicia, hermanos? ¿Cómo inicia la apostasía? Con algo que no es pecado. Nunca inicia la apostasía completa. No entra de una forma completa. Y no entra como pecado. Entra con proyectos de buen corazón, con buenas intenciones. Así es que, vea esto. Uno de ellos, por ejemplo, hermanos, decía, y que obviamente, tómelo de esa manera. Usted revista la historia de lo que son las prácticas de la iglesia del Señor para evangelizar. Acuerdos de reunirse algunos días para predicar todas las noches, como lo hemos hecho nosotros. Vuelvo a hacer énfasis que no estoy diciendo que esto es pecado, pero ¿qué es lo que se ha hecho por imitaciones? ¿Es la única forma que hay para evangelizar? No, absolutamente. No, absolutamente. Hay muchas maneras de evangelizar. Pero hablando del cambio y la imitaciones, por ejemplo, ve usted en la historia en Estados Unidos. Hermanos, había hermanos que viajaban a predicar a caballo, y sí lo estaba escuchando bien, a caballo en este país, y no iban, puesto que iban a caballo, no iban a predicar como hoy en día, ¿verdad? Una miniserie de 3 días. Imagina, hermano Anthony, viajar hasta Tennessee para predicar en caballo, y predica 3 días y ahora viene para Texas. No, hermanos,
No, un mes, 2 meses es posible. Eso eran los gospel meetings, que se llaman en inglés series de lecciones bíblicas. Pero luego, hermanos, por alguna razón avanza el tiempo, se evangeliza en los años 50, 60 en México, nuestro México. Y allá, hermanos, también las series eran de 2 semanas completas. Bueno, alguien dijo, bueno, creo que es muy cansado y es mucho. Hagámoslo una semana, de domingo a domingo. Servidores quien predicó series comúnmente de domingo a domingo. Mis hijos estaban pequeños. Domingo a domingo era muy común. Era la serie, la Gospel Meeting, de domingo a domingo. Sunday. Y estaba bien, pero alguien dijo, bueno, ¿por qué de domingo a domingo? Es muy cansado la iglesia. Hagámosla de miércoles a domingo. Y lo empezó una, y lo empezó otra, y lo empezó otra. ¿Cómo es por imitación? Estoy diciendo. Y ya finalmente dije, no, ok. Y se creó la palabra miniserie. Mini, usted sabe, ¿verdad? Es como el Cooper, el Mini Cooper, es un carro pequeño. Y alguien empieza a imitar. Oye, el vecino trae un Mini Cooper, yo te voy a comprar un Mini Cooper. Y hermanos, y eso sencillamente, y ahorita andamos ahí como por la miniserie de que es viernes, sábado y domingo. De ahí que la iglesia, los ancianos, tenemos que pensar qué queremos hacer nosotros. ¿Seguimos la costumbre o cambiamos? Es nuestra decisión. Y así, hermanos, esto quiero decir, poner ejemplos muy inofensivos, no pecaminosos. Gracias a Dios que hay actividades y estoy alabando esto porque la iglesia significa que están haciendo esfuerzos por evangelizar. No me malinterprete, y no es pecado, pero todo se ha hecho por imitación. Por ejemplo, hermano, la comida del convivio de la serie, el convivio final. Recuerde que esto es por imitación. La iglesia del primer siglo no hacía estas actividades y ponía una comida de convivio final. Recuérdelo, no estamos donde hay ley. Son cosas que se han hecho por imitación. Y si algún día en la 3740 Peters Colony se limita el convivio final, hermanos, no se sientan. No es ley, no se está quitando la ley, ni está yendo en contra del mandamiento. Se está quitando una costumbre que ya no podemos guardar por ser tantos, gracias a Dios, que se llene el edificio. Y tenemos una mente abierta. Pero eso ha sido por imitación. ¿Sabe, hermanos, que hay si no me equivoco, estoy hablando de 4 años aproximadamente, si no es que 5 años, en iglesias hispanas ya crearon otra costumbre que se llama el predicador del mes. El predicador del mes. ¿Qué hacen? Cada mes invitan un predicador de diferente lugar, todo el domingo, llega el sábado por la noche, predica en la mañana en la clase y luego por la tarde, y luego ya les dan comida y ya los despiden el lunes por la mañana. Eso se llama el predicador del mes. Si usted no sabe de ello, entre a páginas web y visite iglesia y verá que pregúntale, hey hermano, ¿qué predicador del mes viene viene hermano fulanito. Para ellos es muy común. Y si no lo tiene usted, dice, ¿usted también lo hace? Dice, no. ¿Y por qué? Hace 2 años, un hermano me estaba manejando allá, mi hermano Ernest, en Grand Prairie, y me llama un hermano y dice, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Y oiga, ¿y ya está listo para el predicador del mes? Le dije, ¿de qué me está hablando? Y yo he escuchado de esa práctica. Dice, del predicador del mes. No. ¿Y quién creó eso, hermanos? Y cuando le dije, ¿quién creó eso? Dijo, oye, hermano, ¿y cómo está hermana Juanita? ¿Cuál hermana Juanita? Aquella que se reúne allá en West Dallas. La hermana Carmen, mejor dicho, la hermana Carmen, del hermano Benito. Dije, hermano, creo que estoy algo ocupado por hoy. Ok, hermano, sí, bye. Y me colgó. Me explico lo que digo que está pasando, hermanos. Por imitación, la pregunta es, y no estoy diciendo que eso es pecado. Estoy diciendo, hermanos, que la iglesia es unidad a imitar, como un niño, como un bebé, sin cuidado. El predicador del mes. Hoy en día hay, con el avance científico, las reuniones virtuales por Zoom, Facebook, Skype. Y otra vez no digo que es pecado. Gracias a Dios por la tecnología. Escuche bien esto. Muchos hermanos están oyendo esta lección hoy por la noche o mañana en grupo que tengo que se llama Lecciones Bíblicas. Yo le doy gracias a Dios porque muchos más allá pueden oír el Evangelio. Pero, escuche bien esto. Cuando tomamos sin cuidado, hermanos, estas imitaciones, es cuando hay peligros. Por ejemplo, hay iglesias que ya lo hicieron de una manera, reuniones virtual permanentes.
donde infinidad de predicadores predican de todo el mundo, pero ¿qué predican en esas reuniones virtuales? La iglesia en la 37 Peters Colony podría predicar, a subir al púlpito, predicar a cualquier predicador de todo el mundo. Los ancianos dicen no. Entonces, ¿por qué en una reunión virtual sí? Si no hay los cuidados, hermanos, amigo oyente, recuerde, podemos caer en imitaciones peligrosas. Y eso es exactamente lo que estoy hablando. Así es que, hermanos, pero ahora quiero pasar a la sección, a la parte donde algunas cosas sí nos conducen a la apostasía de una manera total. Y esto es peligroso. Hay una tendencia, hermanos, a crear una asociación entre iglesias. Permanente. Asociación entre iglesias. Déjenme platico una historia en la cual debo confesar que yo mismo participé. Yo tenía algunos 20, 21, 22, 20 años que empecé a predicar. Y en el área donde yo predicaba, si algún predicador se le ocurrió que por qué no los predicadores de diferentes ciudades de un estado, por qué no nos reuníamos en el edificio de cada uno de nosotros una vez por mes y atender algunos temas, por ejemplo, importantes, que son el tema, por ejemplo, de qué es el evangelista, qué es la disciplina de la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando me llegó la invitación dije, bueno, yo no sé mucho, y yo puedo ir ahí. Y fuimos, hermanos, empezamos a hacer algunas reuniones. Algunos predicadores ya murieron, otros más vivimos aún. Y empezó a hacerse reuniones de predicadores en cada edificio. Pero obviamente para ese tiempo yo no reconocía si estaba bien o mal. Y dije, bueno, yo quiero aprender. Si ellos tienen muchos años predicando, este predicador de 20 años que no sabe nada puede aprender de ellos. Bueno, ahora aprendí que eso no es posible, que no es bíblico y que cuidado, eso puede llegar, hermanos, a la apostasía, a asociaciones. Ese es un peligro, ahora lo entiendo así. Bueno, no quiero dejar la historia incompleta, pero después de algunas 5 o 6 reuniones, algunos predicadores estuvieron en contradicción de algunos temas y se detuvo la reunión de predicadores para estudiar. Bueno, hermanos, quiero decirles otra cosa, y esto es real. ¿Qué sucede si en alguna iglesia un predicador comete un error de doctrina y algunos hermanos salen de la congregación y están inconformes con el predicador? Y algunos predicadores del área escuchan que eso no está bien. Empiezan a apoyar cierta parte de hermanos que salen de la congregación. Y varios predicadores de las ciudades se reúnen para hablar con el hermano, el predicador de X congregación. Empiezan a hablar y a reprenderle en cuanto a lo que está mal, que está haciendo, a tomar partidos. Y estoy hablando que esto es real, hermano, ya sucedió varias veces. La pregunta ¿es correcto esto? La respuesta es no. Usted sabe hacia dónde va apuntando el asunto. Hermanos, cuando la Biblia no hay texto para eso. Para ello podemos recordar, por ejemplo, la historia. Cuando vamos en el siglo III y IV siglo, donde los concilios fueron tenidos en Asia Menor, y que aquellos concilios, hermanos, eran tenidos en Nicea, por ejemplo, el concilio de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia, etcétera. Lo que sucede es que en aquellos concilios se creaban credos, como los acuerdos hoy en día de la Junta de Varones, que también dijimos cuidado, porque no son ley. Se creaban credos en esos concilios y ya no creían solamente en el Evangelio. Pero ¿quién dio autoridad a un concilio de establecer credos? La pregunta es, ¿quién dio autoridad a un grupo de predicadores para que se reúnan para atender y reprender o disciplinar a un predicador que no está entre ellos? ¿Se fijan en eso? Hermanos, indicio de apostasía. No se reconocen líneas, no se reconocen modelos. Hay una gran influencia pecaminosa en esto. Y eso es así. Es increíble. Es increíble. Vuelvo a traer, hermanos, a recordarles lo que he dicho ya anteriormente. En los años a partir de 1830 fueron testigos en ese tiempo la aparición de reuniones de colaboración entre las iglesias,
La siguiente década, que es en los 40, 1840, fue testigo de organización de lo que es la Sociedad Misionera Cristiana Americana. ¿Usted sabe de eso? Eso sucedió. Y eso es asociación y es antibíblico. Bueno, en 1849 este desarrollo a su vez condujo a una controversia que continuó hasta el movimiento donde hubo división. Divisiones y divisiones. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en cuanto a trabajo? En cuanto a trabajo, hemos aprendido en nuestra serie del verano pasado que la autonomía nos enseña un arreglo divino donde Dios juzga el trabajo de iglesias, no, de individuos en una iglesia. Eso es lo que aprendimos, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Leímos Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo particular de la iglesia. ¿Quién juzga el trabajo de la iglesia 37 Peter's Colony? El Señor solamente. Si algo sucediera aquí, hermanos, que tenga que ver como con disciplina, entre comillas, o apartamiento, que es lo bíblico, ¿qué sucedería? Vamos a las Escrituras. 1 Corintios 5:1, el problema dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cuál es la solución? Verso 4 del 5 de 1 Corintios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Ese es el arreglo. Cada iglesia debe atender sus propios problemas y asuntos disciplinarios, llamados así. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero ¿por qué hoy suceden ciertas cosas de esa manera? Uno, no se conoce el modelo bíblico. Y cuando no se conoce, hay una gran influencia. Y si sigue siendo, hermano, créanlo, que los demás que os ven seguirán practicando exactamente lo mismo. Así es que no hay Biblia para eso. Otra de las cosas, hermanos, también la tendencia y que mucho énfasis a enfatizar sobre el apoyo de otras iglesias. Déjenme decirle cuáles son esos síntomas. Y lo voy a decir abiertamente porque eso es lo que está sucediendo hoy en día en cuanto al trabajo. Se dice, ahorita va a identificar usted cuál es el origen aparte de lo que estoy hablando, de no conocer el modelo y no conocer las escrituras. Hay evidencias y se puede escuchar y ver claramente y es preocupante. Cuando usted ya ha aprendido un poco más de la Biblia y un poco más de la historia, hermanos, va a sufrir, créanmelo. No va a estar muy a gusto cuando oiga términos que sabe que estos hermanos, 3, 4 décadas más adelante es posible que ya no sean iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque usted oye donde tienen la idea de que las iglesias se tienen que apoyar en el trabajo. Y esto es asociación. Por ejemplo, ¿sabía usted que entre iglesias, estoy hablando de nuestra congregación, nosotros, dice usted, hermano, aquí no pasa, pero créame, en los siglos que vienen, en los años, décadas que vienen, la iglesia querrá entrar, pero usted sabrá ya antemano de estas cosas. Pero si usted sale fuera y empieza a andar entre las iglesias hispanas, va a oír esta palabra. Que los hermanos varones, designaron un hermano varón, iban a tener una serie, creo que en marzo. Estoy figurando algo ficticio, ¿no? En marzo. Entonces, hermano Pánfilo dijo, hermanos, llama a las iglesias de la ciudad, porque hay como 5 o 6 iglesias en la ciudad. Y Pánfilo llama a las iglesias para saber cuándo van a tener sus series de lecciones, sus gospel meetings, lecciones bíblicas, para no empalmarnos en las series. Okay. Y ahí está Pánfilo, hermano, ¿cuándo va a tener serie? Pues en enero, ok, pues descartado. Y ustedes, pues en marzo, pues descartado. Entonces, ¿dónde nos acomodamos nosotros? ¿Qué es eso, hermanos? Una idea mental de que las iglesias, su trabajo depende de organizarse con los demás para poder realizarlo. Eso es, en pocas palabras, ¿sí o no? Claro. Y usted se sorprende, dice, ¿eso sucede, hermano? Eso sucede. Ese es el gran peligro que se cierne alrededor de lo que es la iglesia 37 Peter's Colony, en sus alrededores. Eso es, para no empalmarnos. Otra vez vuelvo a enfatizar, la Biblia enseña, yo conozco tu arduo trabajo. La iglesia prepara su serie pensando en sus miembros, en sus necesidades particulares, en su trabajo que necesita hacer. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es el origen, hermanos? Les explico. Usted ha oído de la iglesia local e iglesia universal. Bueno, nosotros llegamos a entender bíblicamente que la iglesia universal
no está organizada con ancianos y diáconos. Solo depende de Cristo Jesús como cabeza, pues es el grupo de los salvos. No tiene una sede central en la tierra, como en Nueva York, la Watchtower, la Torre del Vigía. No existe ningún representante humano, sino el Espíritu Santo, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Eso lo entendemos así. Pero al no explicarse a la hermandad que la iglesia del Señor Jesús no se juzga un trabajo particular, que no tiene organización, que solamente es el grupo de los salvos, si no se le explica eso, creen que la iglesia del Señor está dividida y que hay que unirla. ¿Cómo? Pues uniéndonos en trabajo, hermanos. Y hay hermanos que dicen, hermanos, estamos bien divididos, los hermanos de allá de la colonia fulanito ya no se juntan con nosotros. Y estamos preocupados. La mentalidad de que la iglesia universal debe unirse. Hermanos, está unida de todas maneras, pero no a través de trabajo, ni una acción disciplinaria, ni en organización, nada absolutamente. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que si hermano Gerardo va al West, hay una iglesia de Cristo fiel allá y se puede congregar y reunir fielmente con ellos, ¿sí o no? Eso es. Gracias a Dios por ello. Pero no que tengamos que, hermanos, unirnos a manera. ¿Ha oído de la iglesia local? La iglesia local sí tiene pastores, sí tiene evangelistas, tiene maestros, tiene diáconos, tiene miembros. Cada iglesia, hermanos, es totalmente independiente a la demás. Eso lo llegamos a entender. Y ese es el grande problema, de que pocos enseñan en iglesias locales sobre el trabajo de la iglesia local, la organización de la iglesia local, la disciplina en la iglesia local, que la unidad en la iglesia local, etcétera, etcétera, en la iglesia local. Eso es lo que la Biblia siempre ha enseñado. Eso es lo que los hombres, el señor Stone, el señor Campbell, todos ellos, hermanos, proclamaban: volvamos a la Biblia. Que cada iglesia sea independiente, que cada iglesia tenga a Cristo como cabeza, que cada iglesia tenga a sus ancianos y no una iglesia patrocinadora, no tenga una sede de algo. Ellos estaban cansados de eso. Y eso, hermanos, amigo oyente, es el grande problema de hoy en día. Hay una gran tendencia a la apostasía. Gran tendencia. Déjenme le cuento algo y usted va a decir: hermanos, eso sucede en verdad. Eso sucede. Hay lugares donde si un hermano va y yo soy testigo, mis oídos han oído muchas veces que me han dicho: hermano, fui a la iglesia C, ¿verdad? Nosotros somos miembros de la iglesia B, fuimos a la iglesia C y sabe que no me dieron parte. Y algunos: ¿y qué hiciste? No, yo sí junté a los varones y dije: hermanos, ¿qué tienen conmigo? A ver, ¿qué tienen conmigo? ¿Por qué, hermano? Pues que no me dieron parte. Oraron, cantaron, predicaron y a mí no me dieron parte. ¿Qué tienen contra mí? ¿Captó la idea? Es que deben darme parte. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Por la imitación. Es una cultura imitativa y una mentalidad lejos totalmente del modelo bíblico. ¿Qué es el modelo bíblico? Que cada iglesia no solamente es autónoma, suficiente, hermanos, para disciplinar o apartar a un hermano que estaba en pecado, como 1 Corintios capítulo 5. Suficiente para hacer su propio trabajo, como la iglesia en Éfeso. Y solamente con su trabajo para predicar, no. Como piedras vivas, es suficiente para acomodarse y ofrecer sus sacrificios espirituales a Dios, incluyendo ¿qué? Canto, oración, predicación y todo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y qué sabio es Dios, porque si viene un hermano que no es fiel o no anda bien en la doctrina, imagínense la iglesia, pero dice: hermano, pues pasa tú. Recuerdo ya un hermano que no está entre nosotros, entre los vivos, y estaba en una serie yo allá en México. Y de frente dijo: hermano, usted sí, el de la camisa amarilla, ¿usted es fiel, hermano? Dice: pero hermano, sí, hijo. Bueno, si es fiel pasa a hacer la oración, aparte de improvisación, ¿verdad? Bueno, ya no quiero recordar cosas. Pero hermanos, esto es real lo que estoy hablando y debe darnos preocupación y debemos orar por esto, porque son tendencias peligrosas, pecaminosas, de tal manera que es preocupante. Dejan pasar en la última parte en cuanto a los conceptos que circulan hoy en día, conceptos, ideas erróneas, que definitivamente igual van hacia la apostasía. Le había dicho a Ernest el día de ayer en la noche
que hablaría de una de ellas muy superficial, pero cambié de idea y dije, no, creo que no es apropiado. Tenemos que confrontar la Biblia y enseñar exactamente dónde está el mal. Dejen pasar ahora, hermanos, a uno de los conceptos erróneos. Muchas veces hay un concepto en iglesias locales donde dice, hermanos, aquí no hay predicador, todos predicamos. No necesitamos un evangelista. Ahora, puede suceder, hermanos, claro, y ha sucedido. Muchos hermanos están aquí y pueden decir, yo sé de eso. Al no haber más predicador, hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el esfuerzo los que podamos, hermano Olmedo, lo que podamos. Pero eso, que hermanos, escuche bien esto. Hay iglesias, así como lo escucha, donde hay suficientes hermanos varones y algunos que predican bien. Pero sabe que la teoría de ellos es, hermanos, no. Particularmente tengo la experiencia de haber hablado muchas veces con un hermano que amo en el Señor. Le dije, hermano, me preocupa la postura de ustedes, la posición. ¿Cómo es posible que haya hermanos, tú y otro y más, que pueden predicar, que la iglesia los designe como evangelistas oficialmente y todavía argumenten, no necesitamos un evangelista? Porque cuando ponen un evangelista, la iglesia se atiene, depende del evangelista para que él haga todo el trabajo. Por eso no creemos en el evangelista. Pero el Señor lo constituyó, Efesios 4:11. Él tiene una obra que hacer entre ustedes, pero dice, no, eso no funciona. El plan de Dios no funciona, o el plan de ustedes sí va a funcionar. Hermanos, negar la existencia de un evangelista y otros cambiar la idea de lo que es la función del evangelista. ¿Cuántas cosas pudiera hablar en esta tarde? El Señor, Efesios 4:11, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Son constituidos por Cristo Jesús. Son personajes reales con un oficio real en la iglesia del Señor. Pero no solamente esto, hermanos. Escuche bien esto. Y esta corriente está avanzando mucho, mucho desde México a Estados Unidos. Cuidado, cuidado. Esta corriente, y no lo olvide, ¿de qué cosa? De que el predicador y evangelista son dos personajes distintos. Hermano, ¿puede creer eso? Eso se enseña claramente, que el predicador es uno y el evangelista es otro. Son dos personajes distintos. Déjeme decirle, no es algo grave aquí, es increíble. Poner otro personaje, otro oficio que no está en la Biblia es pecaminoso. ¿De dónde viene esta teoría, hermanos? Bueno, antes de decirle de dónde viene la teoría es una doctrina de conveniencia. Algún hermano que salía o sale mucho a predicar diferentes países y casi no está en la iglesia local y viene y solamente da un reporte y entonces dice, así sucedió en una congregación, dijo el hermano Pánfilo es el evangelista porque viaja mucho, ¿ok? Pero el hermano predicador que se llama Juan, él es el predicador porque no sale, entonces no es evangelista, es predicador. Entonces la iglesia tiene un evangelista, tiene un predicador. Y él es evangelista porque sale en muchas partes. Y el predicador es el que no sale y está predicando en el púlpito. Hermanos, hay muchas iglesias que están creyendo esta cosa. ¿Es verdad lo que ellos dicen? Mire lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que predicador y evangelista es exactamente lo mismo. No son dos personajes. En la Biblia aparece la palabra predicador, evangelista, pero también juntamente con la palabra apóstol. Vea el ejemplo de Pablo, 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Vea 1 Timoteo 2:11, 1:11, 2 Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. La pregunta es, ¿hay tres personajes en la Biblia? No, no hay tres personajes en la Biblia. Es el mismo. Pablo es predicador, Pablo es apóstol, Pablo es maestro. That's it. Poner otro personaje en la Biblia. ¿Por qué estamos diciendo... Por ejemplo, hermanos, ¿por qué estamos diciendo que la Iglesia Asamblea de Dios tiene presidente? Y usted, nosotros decimos, no es bíblico, presidente no aparece en la Biblia.
¿Ok? Presidente juvenil que organiza a los jóvenes, no es bíblico. Un personaje que es presidente de jóvenes. Presidente de pescadores para evangelizar. ¿Dónde está en la Biblia? No hay. Pero ¿cómo es que si aceptamos que hay un evangelista y un predicador? Cuando la Biblia nunca enseña eso. El evangelista y el predicador es el mismo. Son términos. Déjeme ponerle al lado los ejemplos bíblicos. ¿Un cristiano es lo mismo que un santo? Sí. ¿Son dos personajes distintos, un cristiano y un santo? No. ¿Ok? ¿Un cristiano es un apartado por Cristo? Sí. Sí. ¿Un cristiano es un hijo de Dios? ¿Es lo mismo? Sí, no son dos personas. Otro ejemplo. El pastor y el obispo y el anciano, ¿son tres personas diferentes? No, son los mismos, son términos. Hermanos, el predicador y el evangelista es el mismo. Es el mismo. Son términos. ¿Por qué ha surgido esta teoría? Por conveniencia. Por conveniencia. Y la Biblia no es por conveniencia, es por convicción. En la mente, en el corazón. Ahora, digo una cosa. Dije a un hermano allá en México que estaba enseñando eso. Hablando con él aparte, le dije, la pregunta es, si tú defiendes esa doctrina, responde esta pregunta para mí. El evangelista tiene una obra, 2 Timoteo 4:5, pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Tiene una obra? Dijo, sí. El predicador tiene, aparte, si es otro personaje, tiene una obra diferente a la del evangelista. Dijo, sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Y usted me dice, ¿tomó la Biblia? No. No puede usarla para demostrar que hay una obra de predicador, pero sí hay una obra de evangelista, que es la misma para el predicador porque es el mismo. ¿Captó la idea? Hermanos, ¿estás sorprendido por esto? Muchas cosas hoy en día parecen muy inocentes, pero recuerde, cuando yo ya no esté, o esté muy viejito, muchos hermanos e iglesias estarán en apostasía, créanmelo. Créanmelo, porque estas son evidencias, síntomas de rumbo a apostasía. Peter Scolari no quiere hacer eso, no querrá ir a la apostasía y querrá sostener, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, no crear personajes distintos, extraños a la Biblia, no querrá hacerlo, no querrá hacerlo. Por eso, hermanos, es importante que usted aprenda estas cosas hoy en día. Ahora, otra de las cosas, hermanos, que están muy fuertes hoy en día en iglesias de habla español, es las series juveniles en iglesias locales, fomentando lo social. Usted sabe, ya ha escuchado de eso. Hay una mezcla entre lo espiritual y social hoy en día. Mientras que sepamos que este es un riesgo de apostasía, crea que Peter Scolari no va a querer establecer una serie juvenil, al menos mientras los ancianos que estamos hoy en día existan. No sé si los que vienen vayan a hacer eso. ¿Por qué? Esta es una evidencia, también síntoma de apostasía. Hermanos, simple, porque esto se enfoca como una actividad espiritual, pero se pierde el enfoque y luego se enfoca en el aspecto social. Recuerde otra vez en los años 50, al empezar con salones de recreación. Dije, hermanos, y cité ayer, si no me equivoco, acerca del hermano Bill Hall en el estado de Alabama. Él dice que él recuerda cuando era joven, estaba en la secundaria. Dice que una de las iglesias en la ciudad construyó un salón en el edificio para comer. Y sintieron presión de otras iglesias y dijeron, bueno, también vamos a tener una clase bíblica en esta sala. Bueno, cuando yo pregunto a alguien, ¿y para qué quieren esas actividades de serie juvenil? Dice, bueno, es que los hermanos para que se conozcan, se están yendo al mundo y para que hagan... hermanos, pero también vamos a estudiar la Biblia. Es exactamente lo que le dijeron al hermano Bill Hall en aquellos años, en los 50.
Y también dije que en los años 60, 1960 y 70, se hizo más frecuente que las iglesias añadieran a su salón de edificio para adorar un salón que le ponían sala multiusos, porque ahí podían hacer varias cosas, entre ellos tomar café, etcétera, etcétera, salas multiusos. También se llamaban salas de convivencia social, etcétera. Y déjenme citar algo más, hermanos, que un hermano que también vivió en aquellos años, hermano Don Under, dice que era el predicador en el tiempo allá en la iglesia en, ¿cómo se pronunciaría? En Sunnyslope, Church of Christ, Iglesia de Cristo allá en Nebraska. Y dice que le estaba mostrando a este hermano su nuevo edificio, y cuando miró y le preguntó por qué tenía una cocina, un comedor en el edificio, dice que rápidamente le contestó y le dijo, los fondos de la iglesia no se tocan. Todo lo que tenemos aquí son donados, ¿verdad? Los hermanos donaron una mesa, una silla, unas tazas para el café, etcétera, etcétera. Es que los fondos no se tocan. Eso dijo. Por supuesto, según la historia, esto no siguió haciéndose después que él se murió o se fue de allí. Después usaron los fondos de la ofrenda para sostener ese centro de recreación o cocina. Captamos la idea, hermanos. Ese es el punto. Las series juveniles hoy en día tienen diríamos, el pretexto de que ahí va a haber lecciones bíblicas, pero realmente es una mezcla de lo social con lo espiritual. Esa es la realidad, hermanos. Eso es la realidad. En los 60 era casi inaudito, increíble ver esta práctica, que las iglesias tenían un salón de recreación. Los 60 no pasaba, en los 60 o antes de los 50 no era común, pero después, hermanos, se fueron cada edificio tenía su centro de recreación, de tal manera que ahora lo no común es que algún edificio no tenga un lugar de convivencia para comer. Aquí en el Peters Colony decía que unos 6, 7 años por ahí, Nathaniel y yo invitamos a un compañero nuestro y dijo, pero ¿y qué va a haber de comer el domingo? ¿Recuerdan tener que ver? No, es que no damos comida. Sí, ¿son iglesia de Cristo o no? Le dice, sí somos iglesia de Cristo. Entonces, ¿van a dar de comer el domingo? Le dije, no. Así es que se quedó extrañado de que iglesia de Cristo en Peters Colony no dé comida el domingo. ¿Captó ese día? Ahora, hermanos, nosotros somos los que estamos mal. Créame, hoy en día va a llegar un momento cuando digan, Peters Colony no tiene series juveniles, están mal. Algo está pasando con ellos, son los extraños. Y así, hermanos, sucederá. Así sucede hoy en día. Para meditar, hermanos, para meditar. Si podemos hacer series donde se distinguen a las personas, por ejemplo, las series juveniles, ¿por qué? La pregunta es, ¿podemos hacer series para ancianos, para ancianas? Eso creo, si no dijo hermano Wayne, hermano Gerardo, dijo hermano Wayne. Si tienen series para jóvenes, ¿por qué no tienen series para viejos? Dijo hermano Wayne, yo voy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si hay series para hermanos, para juveniles, ¿por qué no puede haber series para mujeres? Les contaría un poco de historia acerca de las series para mujeres en la iglesia institucional ahora en el 2023. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó? Quizás en la comida les platique acerca de eso, pero algo tan inocente. Empezó como clase de mujeres, después en un edificio, ¿ok? Después trasladó de la clase a una predicación, después trasladó a la entrada de otras mujeres de otras congregaciones, sin varones, a fin que no se va a, ¿cómo se dice?, a ofender la autoridad del varón, ¿verdad? Después entraron 2 varones porque había ciertos desórdenes. Y después entraron más varones. Pregúntenme si hoy en día, hermanos, hay iglesia de Cristo con series de predicaciones donde hay mujeres y hombres predicando mujeres. Sí las hay. ¿Cómo inició? En una clase de mujeres. No sabemos reconocer la línea, los límites. Ese es el problema. Por eso decía las series juveniles, ¿hacia dónde van? Cuando ya no estemos. Usted lo vivirá si tiene unos 15, 20 años. Hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué no series para ancianos? ¿Por qué no series para mujeres? ¿Por qué no? Porque simplemente eso es distinción y un paso hacia la
apostasía. Por último, hoy tenía que incluir esto, y denme paciencia unos 7 minutos más, ¿ok? Hermanos, usted se va a sorprender. Otro concepto erróneo que hay en general entre la hermandad es el concepto sobre la comunión. Y quiero tratarse lo más práctico porque hay mucho que argumentar en la Biblia, pero ¿cómo, hermanos? Sí, mire, la Biblia habla de comunión de una manera, y muchas veces hoy en día ahora la comunión le llaman a otra cosa. Para ser claro, comunión simplemente, hermanos, comunión. La Biblia enseña en comunión en el aspecto del campo espiritual. Pero ahora hoy en día muchos han cambiado el concepto de que el comunión es en el aspecto social. Social. En otras palabras, cuando usted y yo estamos en una casa comiendo, varias familias, estamos teniendo comunión, estar comiendo unos buenos steak, un buen pan con café, eso es comunión. ¿La Biblia enseña eso? No. ¿Y cuál es el peligro en esto? El cambio de conceptos. Por cómo inició, hermano, la gran apostasía de los primeros 3 o 4 siglos. Pues el cambio de concepto de lo que es obispo y anciano. Simple. Y esto es, hermano, la advertencia del Señor toda esta semana. A tener cuidado con eso. El concepto comunión. Rápidamente le explico esto. Hay muchas maneras de mirar en los textos cómo es en el campo espiritual. Por ejemplo, ¿cuándo tiene uno comunión? A través del salario. Pablo tuvo comunión a través del salario con la iglesia en Filipos. Filipenses 4, 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, cuando usted vaya a cada texto y encuentre la palabra comunión, participación, parte, usted va a mirar que en el original griego atrás de la palabra en español o inglés va a encontrar la palabra koinonia o koinonia. Más bien esto recuerdo que fue la primera palabra que aprendió Natanael en México allá. Decía, siempre estaba pequeño, decía, vamos a tener koinonia. Entonces, koinonia o koinonia significa participación, comunión. Y aquí está, Pablo tenía comunión con la iglesia de Filipos a través del salario en los campos espirituales. A través de la doctrina o mandamientos tenemos comunión. Un texto muy simple de entender es Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire cómo va a acompañar la palabra doctrina. En la comunión unos con otros, partimiento del pan, que es la Santa Cena, y las oraciones. Campo espiritual, comunión, y aparece otra vez la palabra koinonia. Esto es comunión, en forma normal en la Biblia. Comunión. Pero alguien dijo en una ocasión, hermanos, me dijo, hermano Barrera, creo que usted está mal. Así me lo dijo abiertamente. No, comer comida ordinaria, social, eso es comunión. Le dije, ¿y por qué dices eso? ¿Y qué? Creo que a Ernest también le dijeron. 1 Corintios 5, 11. ¿Y qué? Que el texto dice, ¿qué con el tanión comáis? Está diciendo que no tengas comunión, la implicación es que no tengas comunión. Le dije, mi amado hermano, no, cuidado. Estás torciendo las escrituras. Con tal, ni aún comáis. Primero dice, les escribí que no se junten. Lleva el principio, obviamente, de comunión, la diferencia. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estén de acuerdo? Comunión. Pablo dijo a los corintios en la amistad, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué parte, qué comunión Cristo con Belial? Eso es, hermanos. Pero note bien la parte al final, con tal, ni aún comáis. Si había que privarse de la comunión espiritual, ni siquiera lo social. Y mire, déjenme mostrarlo con la Biblia. Porque la palabra comer allí, hermanos, se refiere, con tal ni aún comáis, la pregunta es, ¿se refiere a una comida ordinaria o con él ni siquiera coma la cena del Señor? ¿A qué se refiere? Y la respuesta obviamente de mi hermano, acá un poquito más al sur, de aquí en Texas, me dijo, bueno, no es la cena, es la comida ordinaria. Muy bien, con él ni aún comáis. Ya explicamos que el pan, hermanos, el pan de la cena, eso es comunión.
Ahora, aunque su servidor no es griego y muchos de nosotros no sabemos griego suficiente, pero sí podemos decir categóricamente una cosa, firmemente una cosa. Hermanos, que aquí la palabra comer, no en cuanto a la cena, hermanos, no aparece la palabra koinonia. Hay algunos verbos que aparecen en el original griego respecto a comer, pero no la cena. Por ejemplo, estio significa comer, fago significa devorar, por ejemplo también trogo como mascar, y geomai significa gustar o probar. Y así podía usted encontrar términos en la Biblia, que dice que el Señor probó, si no gustarán de esta cena, pero nunca va a encontrar la palabra koinonia. Y si usted no la encuentra, usted no puede decir que ahí hay comunión porque no hay la palabra koinonia en el texto. ¿Dónde encuentra los textos donde habla koinonia? ¿Dónde es en el campo espiritual? Mandamientos, salario, comunión con Cristo, etc. ¿Me explico lo que digo? Y eso es, hermanos. Pero que usted no lo cree, hoy en día dice, no, pues tenemos comunión a través de la comida. Esto nos lleva, dice a Hechos 2:46, que es un texto donde no habla de comunión en el sentido del partimiento del pan. Perseveraron una vez cada en el templo y hace una distinción. Partiendo el pan en las casas, comían, no koinonia, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La vida social de los hermanos. Eso es. Pero hermanos, nunca, aquí no aparece la palabra koinonia, que significa comunión, no aparece. Hermanos, y parece que, créanmelo, por imitación uno sigue repitiendo lo que otros dicen o hacen. Y de pronto estamos tan lejos de los conceptos bíblicos y definiciones bíblicas, que de pronto la iglesia, que empezó en el primer siglo, ya no era la iglesia del Señor. Ya no era. ¿Cómo empezaron? Diciendo que obispo y anciano no es lo mismo. Hoy en día se dicen muchos que predicador y evangelista no es lo mismo. ¿Y qué sucede? Nadie dice nada, todos imitan y siguen repitiendo exactamente lo mismo. Usted no lo haga. Ame y respete al Señor. Usted no lo haga. Hable donde la Biblia habla y calle donde la Biblia cae. Así que, diferente a comer un pan de la casa. Dice 1 Corintios 10:16, el pan que partimos no es la comunión, ahí parece koinonia, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, diferente, ahí sí hay koinonia. Entonces tenemos que entender que cuando usted come el pan, está teniendo comunión, koinonia con Cristo Jesús. Pero si alguna ocasión usted le invito a comer a casa, no estoy teniendo comunión con usted. De la comunión que la Biblia habla de koinonia. Así que, hermanos, yo debo cerrar esta clase a esta parte y a este tiempo. Gracias por su paciencia. Hagamos una aplicación final. Pudiera parecer muy exagerado para muchos lo que se ha expuesto como señales de apostasía en esta noche. Pero una de las características de la apostasía en el pasado y repetidas ocasiones fue su sutileza. Su sutileza, que parecía algo bueno, cuando en realidad nunca lo fue. Nunca lo fue. No podemos, escuche bien esto, hermanos, amigo oyente, no podemos negar la gran inclinación que existe a imitar lo que los demás hacen. Sucedió en el pueblo de Israel, sucedió en el primer siglo, en el tercer siglo de la apostasía, sigue sucediendo hoy en día. Imitar. La última serie que yo salí fuera de la congregación, en 2 ocasiones vi otra nueva práctica, y es inocente, mis hermanos, es inocente. Yo mismo oré con ellos. Antes de empezar la adoración, el predicador llama allá aparte, fuera del lugar de reunión. Si no tienen algo extra, pues allá afuera en el sol. Y si usted visita ahí, lo van a llamar también, porque usted va a hacer la primera oración, pues vaya y ore allá afuera antes del culto. Y ya hacen una oración para que Dios ayude, porque son los sacerdotes que van a ofrecer el sacrificio a Dios. Y los se ponen de acuerdo quién va a orar, quién va a cantar, y luego ya se meten. Y yo me quedé, dije, ¿qué? ¿Y esto por qué? Dije,
Ok, nueva práctica, nueva innovación. Es inocente, ¿no? Pero estoy diciendo evidencia que, hermanos, todo lo que haga una iglesia, créanmelo, lo hará otra. Si una va a la apostasía, créanmelo, las demás también irán a la apostasía. ¿Y qué tiempo me faltaría para explicar hoy en día, hermanos, cómo es aún que fui y soy testigo de que muchas iglesias americanas poner un hermano para que reporte a ellas el trabajo de iglesias hispanas antibíblico, pudiera presentarlo hoy en esta noche en la Biblia, lo cual no es así. No es así. No es bíblico. Simplemente es imitar, sin analizar las escrituras. Por último, el desconocer la historia de la apostasía, el ignorar el buen uso de las escrituras, puede conducirnos hacia el abandono completo de la doctrina verdadera. Eso, hermanos, puede suceder. Yo quiero terminar diciendo esto en esta noche. El Señor tiene una exhortación que vamos a atender mañana. Una exhortación a permanecer fieles en la fe y lo que usted aprende correctamente. Pero antes de irnos en esta noche, lo invito a leer lo que el sabio Salomón dijo por influencia del Espíritu Santo respecto a los linderos. Él predicó un tema de los linderos, ¿recuerda? Ahí está en la página web. Los linderos son los principios bíblicos correctos que uno aprende. Los linderos eran aquellas marcas, una piedra donde marcaba el territorio de un hebreo. No los mueva, eso marca los límites de la propiedad de un hebreo. Así de esa manera, hermanos, en cuanto a los principios de doctrina, el Señor en Proverbios 22-28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No los traspases, no los hagas, no los hagas. En los siglos o tiempo que venga, hermanos, como dije, quizás alguno de estos niños que están sentados van a levantar la mano y la voz y decir, esto ya se había predicado aquí. Esto es antibíblico. Volvamos a la Biblia. Una y otra vez, volvamos a las sendas antiguas. No traspases los linderos que pusieron tus padres. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias por su fina atención.